Esta es la materia de historia eclesiástica. Y vamos a ver el plan de curso primero. Quiero ver el plan de curso. Aquí. Aquí está el plan de curso. No es otro. No se pudo. Va a tener que salir de acá. Voy a tener que hacerlo de nuevo. Tampoco. Tampoco me está dando la opción. Ahora sí. Otra vez. No abrí el plan de curso de historia eclesiástica. Día martes. Ahora sí, ahora sí. No, este de Salmos. Este de historia eclesiástica. ¿Dónde está historia eclesiástica? Aquí está. Oh, qué raro. Ahora sí. Ahora sí estamos viendo el plan de curso. Todos tienen el plan de curso, ¿verdad? Aquí estamos. El grado académico, bachiller en Biblia y Teología. La asignatura corresponde a Historia Eclesiástica. El área de Historia, comenzamos hoy día 7 de mayo y finalizamos el 9 de julio del año 2024. Las unidades de crédito que entrega esta materia son 5 unidades de crédito. ¿Cuál es el valor de la unidad de crédito, mis hermanos? ¿Quién sabe el valor de cada unidad de crédito? 14.500. Eso era el año pasado. Este año, 15.000. muy bien. Ahí lo voy a anotar para que no se olvide. No se olvide. Esto debe tenerlo siempre presente, mis hermanos. La unidad de crédito son 15.000 pesos. Y como esta materia entrega 5 unidades de crédito, se multiplica 5 por 15.000. ¿Cuánto le da el valor total? 75, ¿no? 75.000. Perfecto. Pero eso nosotros lo traducimos a mensualidades. Mensualidades de 30, después de 30, y después cancela 15.000 la última. Y como se le junta la otra materia, inmediatamente los 15.000 son de la otra materia, por eso cancela 30.000 en un mes. Pero eso es lo que usted está cancelando. Me cancela no por los meses en que realiza las clases, sino que usted cancela las unidades de crédito, porque también podemos dar esta materia en un mes, y ahí sí se cancelarían los 75.500. Pero como se da en 2 meses y medio, 30, 30 y después 15.000. Y como toma 2 materias por semestre, se divide los 10 créditos por 5, que son 5 meses. Y eso le da 30.000 pesos por 5 meses. Eso es lo que usted cancela realmente, las unidades de crédito. Nunca se olvide que usted cancela unidades de crédito, no los meses en que usted está tomando materias. Porque hay hermanos que tomaron, por ejemplo, libros
profetas mayores. Y nosotros comenzamos profetas mayores en marzo. Y el hermano ingresó en abril. Y finalizamos en mayo. Entonces canceló abril y mayo nada más. Y después se retiró, no continuó. Y entonces él dijo, ¿por qué debo cancelar en marzo si yo me ingresé en abril? Era porque lo que está, y aprobó la materia, y lo que está cancelando no son los meses en que toma la materia o asiste a clase. Lo que cancela son las unidades de crédito de materias que están aprobadas. Eso es lo que se cancela, unidades de crédito. En todas las materias son así. Algunas son 2, algunas son 3 y la gran mayoría son 5 unidades de crédito. Tenemos el contenido temático del curso, también tenemos el sistema de calificación. Tareas son 8, examen son 3 y disertación, una disertación. Y el total, 100% así sacamos el promedio. Las tareas y exámenes, 40% de la nota final, la disertación, 20% de la nota final. Acá tenemos la parcelación de la materia. Hoy día 7 de mayo se debe entregar la tarea número 1, 7 de mayo. El 14 de mayo se entrega la tarea número 2. El 28 de mayo, tarea número 3 y también se rinde el examen A. Y finalizamos el 9 de julio. También para los hermanos que quieran profundizar sus conocimientos acerca de esta materia de historia eclesiástica, pueden comprarse o adquirir mayor literatura, como por ejemplo el libro de Baker. Es un libro muy importante, Robert Baker. Una obra, un compendio de la historia del cristianismo. Las presentaciones, algunas, están basadas en este libro. No está, actualmente está descontinuado este libro porque no lo he visto nuevamente en la CLC, pero está en PDF. Alguien se preocupó de digitalizar todo el libro y ahí lo puede encontrar usted en PDF. El otro libro es el de Bartleman. Él comenta acerca del avivamiento de la calle Susa Street. Es un pequeño librito que habla acerca de la historia del pentecostalismo en Estados Unidos, en la calle Azusa Street. Es el otro libro. También está el de Chiquete y Orellana Voces del pentecostalismo latinoamericano. Son varias obras. Yo tengo 2 de esos libros, el 3 y el 4, por ejemplo. No es tanto de historia, sino del fenómeno del pentecostalismo. Y en algunos casos también habla acerca de el origen del pentecostalismo en Chile, por ejemplo. Las otras obras son de Fletcher y Alfonso Ropero. Es una obra más voluminosa. Por ejemplo, Historia del General del Cristianismo. Es una obra monumental, son varias páginas. Fascinante la lectura de este libro. Y también Los Mártires de Fox es el otro libro. Él se limita a hablar solamente de los mártires. Justo González, La Era de los Mártires. Yo uno de esos libros lo compré en, en la Feria de las Pulgas, pero muy hermoso, mire. Es lo mismo que se encuentra en el otro compendio de todos los libros. Pero yo lo encontré así, solamente La Era de los Mártires. Muy sencillo de transportar. Cuando uno va viajando, lo va leyendo sin ningún problema, porque es fácil de lectura. Y esto se publicó, por lo menos este libro, se publicó en el año 1978. ¿Qué le parece? Y me gustan esas páginas antiguas, estos materiales antiguos. Otro de los libros, bueno, el de Justo González, también después lo compré en este formato, un poco más extenso. Ahora viene en un solo volumen la historia general del cristianismo. Pero son 2 volúmenes, aquí están los volúmenes 1 y 2. En total la obra es así más o menos el grosor. Pero esta es la obra más importante de Justo González, la historia del cristianismo. Una muy buena introducción a la historia cristiana. También el de Willy Hoover, él presenta la historia de la iglesia pentecostal, pero principalmente según lo que dicen algunos autores,
esa obra de la historia del movimiento pentecostal en Chile es como testimonial, pero es una fuente primaria porque él es el protagonista de los eventos que está narrando, la historia del pentecostalismo en Chile, del protagonista, Willy Hoover. Usted lo puede conseguir en CEP, Centro de Ediciones de Estudios Pentecostales, se llama la editorial. Se encuentra en Hualpén. Luis Orellana es el director de esta revista. Profesor, Sí, hermano. Ay, perdón, lo muteé. Hermano Boris, por favor, si puede activar otra vez la. ahí Ahora sí. sí, ahora sí. El de la historia de la Reforma igual lo tiene, de Justo González. Sí, también, la historia de la. Él mismo, pero se publicaron ediciones diferentes, pero exactamente el mismo. De los otros, del tomo uno tomo 2. La historia de la Reforma Protestante. Sí. Pero lo Ese mismo, libro es el que me ha exactamente, costado. es lo Ese mismo libro que me ha se encuentra en costado el por otro. conseguirlo. No está, lo más probable que no está Mm. editado. O sea, no Pero está, se descontinuó. ese libro de la Reforma está, a ver cómo se lo pregunto, ¿está dentro del otro libro, por así decirlo? Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Ah, ya. Igual que este de, por ejemplo, La Era de los Mártires, es un capítulo que está en el otro libro. ¿En cuál? Pero en el tomo uno es exactamente lo mismo. No, Como no uno varía en nada. de Justo González. Correcto. Este libro Ah, ya. Ya, de los ya. mártires está incorporado en un capítulo que está incorporado en el tomo uno. Pero me Ah, gusta ya. más leerlo así, de esta forma. Me es más cómodo. ¿Y qué más? Hulbur, bueno, el libro de texto que estamos utilizando, de Paul Johnson también. Y acá, una obra magnífica de Paul Johnson, la historia del cristianismo. Él lo presenta, era un historiador, Paul Johnson. Pero me parece mucho que él lo ve desde muy externo, como no pareciera que no fuera protagonista, no estuviese hablando de él mismo. Esa es la sensación que me produjo cuando leí este libro de Paul Johnson. En cambio, cuando uno lee a Justo González es diferente, porque Justo González se está narrando a sí mismo. Él es protagonista de esos eventos. Él está allí presente en todas las narraciones que está comentando. El de Flavio Josefo presenta el judaísmo en el siglo primero. ¿Quién más? Eusebio Cesarea también es otro de las obras muy importantes para el estudio de la historia del cristianismo. El primer gran historiador de la iglesia cristiana, Eusebio. De aquí beben todos los que estudian la historia del cristianismo. Eusebio de Cesarea. Esto lo compré a un hermano que estaba vendiendo sus libros porque tenía que irse a Estados Unidos a estudiar en un seminario muy importante allá en Estados Unidos, el seminario Fuller universitario. Y vendió hasta su departamento para ir a estudiar allá. Sacó el magíster en teología en Fuller. Y ahí lo aproveché a comprar esta obra. Ese es de Eusebio de Cesarea. Ah, también hay otro que presenta las historias de los evangélicos en Chile, de Juan Rodrigo Ortiz Retamal, de Canutos, Historia de los Evangélicos en Chile, del año 1810 al año 1891, de Disidentes a Canutos. Aquí el autor presenta cómo el cristianismo evangélico se formó alianza o salió con los liberales, con los partidos políticos, con los radicales, ¿con quién más? Con los masones y también con los artesanos. Una muy hermosa obra para entender a nuestros primeros hermanos, los que sembraron el Evangelio acá en nuestras tierras, la fe evangélica. Esta es una obra magnífica para entendernos a nosotros, los evangélicos. Este es de Juan Rodrigo Retamal. Juan Sepúlveda es la otra obra. Eso no lo tengo yo en el libro, lo tuve que imprimir y luego anillar o está en PDF. Pero también es una obra muy importante, de peregrinos a ciudadanos, breve historia del cristianismo evangélico en Chile. Esto está en
Está en PDF esta obra, pero los que quieran conocer otra historia, hasta los pentecostales trata este libro. Juan Sepúlveda es una fuente importante para interiorizarse del cristianismo aquí en Chile. Bueno, esas son las bibliografías que usted puede adquirir para profundizar mucho más de lo que nosotros vamos a ver en este ramo de historia de la iglesia. Hermano Paulo, ¿Sí? buenas tardes, bendiciones. Amén. Aprovecho de felicitarlo públicamente por ese doctorado que ha conseguido. Es una bendición poder tenerlo como profesor y alcanzar tan alto nivel de doctorado. Es de verdad que una muy linda bendición que tenemos, así que vamos a tratar de sacarle todo el provecho posible. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Jorge. Muchas A gracias. ver, quería, Gracias. quería corroborar porque yo acá imprimí el tema de lo que vamos a pasar ahora y me parece que no hay disertación en esta materia. ¿Es así? Sí, hay una disertación. A ver aquí. Siempre hay ¿Sí? disertaciones. A ver, ¿dónde A está el plan de ver. curso? mm, Sí, hay una disertación. Correcto. En el plan de curso figura. Aquí vemos el plan de curso, ¿eh? Lo vemos otra vez. Plan de curso. Ahí está. Plan de curso. se me escapa. Disertación. Ah, claro. Ah, pues yo la estaba buscando en la parcelación. Ahí no la encontré. Ah, no, claro. Está acá. En este sistema Ya, de calificación. Hay hay una una. disertación. Sí, siempre. Ya. Esa una. Y la otra pregunta que le iba a hacer es cuáles son la flexibilidad, por ejemplo, si uno quisiera tomar otra materia, pero que a veces no alcanza a uno conectarse, por ejemplo, en este caso el día jueves o no sé, por un día viernes tengo entendido que también está, o los días sábados de la mañana parece, no, creo que es viernes en la mañana. Viene la ¿Qué otra mañana y la como tarde. alternativa? Sí, Lo otro es diferido. Es decir, está asincrónico y diferido. Asincrónico, ahí usted avanza y usted mismo establece sus propios límites para entregar las tareas y su propia fecha de término. Y la ah, otra ya, diferida, el diferido, ahí usted respeta la fecha de entrega de tareas y de rendición de exámenes. Pero ahí usted lo ve las clases que quedan grabadas y subidas a YouTube en momento que usted pueda verlos. ya. ¿Pero usted Sí, trabaja sincrónico? sí, pues, hay varios hermanos que están, a ver, ¿cuántos son los que están tomando asincrónicos? Dos, hasta ahora que están tomando asincrónicos. Son tres, tres los que están tomando una materia sincrónica. Ya, Y eso es, claro, asincrónico. Ellos mismos establecen su propia fecha cuando puedan entregar las tareas y finalizan la materia. Y el horario diferido, eso es cuando no se pueden conectar, pero ven las clases en otro momento, pero se respeta la fecha de entrega de tareas y de exámenes. ya, Y ven los videos y se le envía también las presentaciones en PowerPoint. Lo importante en lo asincrónico y lo diferido es la disciplina, claro, la constancia, la perseverancia, la responsabilidad consigo mismo en cuanto a, a su formación doctrinaria, teológica o bíblica. Eso es lo importante, la disciplina y la perseverancia. Es decir, en realizar los trabajos, ver las clases, hacer preguntas y hacer todo lo que normalmente se realiza en un estudio. Eso es lo importante. Pero se puede avanzar. ya. Se Excelente, puede, se buena puede avanzar. Por, alternativa. por ejemplo, hay un pastor Mario Mora, y él está tomando de manera diferida. Él es muy disciplinado. Toda la semana va enviando sus respectivas tareas. Las dos tareas. Es decir, la del día martes y la del día jueves. Va cumpliendo toda la fecha y va terminando cuando termina la materia y cuando comienza inmediatamente la otra. Claro, pero él no se conecta. No,
ve las O clases sea, grabadas. disciplina pura que él establece su horario y sus días. Exactamente, así es. Así es. Se requiere mucho la disciplina. Disciplina, concentración, esfuerzo y perseverancia para sacar adelante una materia. Así lo hace y hasta ahora va bien. El año pasado trabajó bien. En este primer semestre va trabajando muy bien también. Buena alternativa De modo entonces. que se puede. Ya, Perfecto. Ahora excelente. ¿Nosotros? entonces, sí, mi hermano Boris. Mm. Bueno, yo también, o sea, también quería felicitarlo por el logro académico del doctorado que sacó. Así que muchas felicitaciones, hermano. Dios lo bendiga en su Muchas gracias, ministerio. hermano Boris. Amén. Muchas gracias, hermano Boris. Sí, y también quería hacerle una consulta. eh, los libros que usted presentó, o sea, ¿vamos a usar todos esos libros durante las clases? O solamente el que me mandó usted de Perlman? ¿Cómo? De Hulburt, creo que el nombre. Sí, ¿cómo es? La historia de la iglesia cristiana, me parece que se Exacto, llama. correcto. Ya. Pero para las De, tareas, por ejemplo, para los exámenes, las tareas, ese, sí, ese. exactamente. Y Ya. cuando Pero veamos para las historia, tareas, este es para las tareas y examen. ya. Y para la historia del cristianismo latinoamericano, los apuntes que le envié, historia del pentecostalismo, los apuntes que le envié. Apunte. Correcto. Usted debe tenerlo en su correo. Eso lo envía a todos Ya. también. Cuando le envía el plan de curso, tarea, los libros. Yo tuve que anillarlo porque si demora mucho en llegar. Ah, claro. Sí, mucho Así que lo mejor que lo anillé. vaya. Sí, Muy bien, excelente. sí. Buena obra. Mm. A mí se supone que me iba a llegar, yo lo compré por Buscalibre, el de Perlman. Se supone que me iba a llegar hoy día, pero no me ha No llegado. llegó. En No, y cualquier hasta momento va a ahora ya llegar, no mi llega. hermano. Claro, Ujú. mañana pasado, lo más probable Sí. que llegue. Son Sí, lentos en busca libre, eso es lo malo que sí. tiene. Sí, Más son que, lentos. sí, pero resulta que me mandaron un correo diciéndome que había llegado hoy día, Ah, ya. pero no llegó. Quizá lo estaban llamando, no pudieron contactarlo, porque a veces pasa eso. Y después llega el otro Mm. día. Hay que estar atento al Ah, ya. teléfono. Sí. No, pero no me han llamado. Ah, ok. Perfecto, Mañana ya. miren. Perfecto, mis queridos hermanos. Comenzamos entonces. Estos son imágenes de... Acá tenemos el crismón. El crismón fue una forma de distinguirse los cristianos de los primeros 300 años del cristianismo. Cuando el cristianismo era proscrito, era una religión ilícita, prohibida en el Imperio Romano. Para poder comunicarse y darse a conocer entre ellos, realizaban distintos tipos de símbolos, de signos, para identificarse a sí mismo. Y el crismón es uno de ellos. Hay una X, pero esa X es una G en griego. Y después, al medio, hay otra letra, que es la Rho. Parece una P, pero es una Rho. Es Cristo, las primeras dos letras con las cuales comienza el nombre de Cristo. Es lo más típico, es lo más común del cristianismo. Aquí, mire, se hace así esto. Está así. Esa es la G. Ah, no se logra ver bien, no queda marcado. A ver. Pero ahí está. Ahí usted lo logra distinguir. Y, entre medio hay como si fuese un... ¿Cómo se llama esto? Un timón. Un timón de barco, ¿verdad? Parece una rueda. Representa un timón de un barco. Lo que quiere representar esto es que Cristo es el que conduce la vida del ser humano. Y, y como la cruz no puede estar tan evidente, tan explícita, entonces pareciera que todo eso está sustentado en un mástil, pero es en realidad símbolo de la cruz. Hay uno que está mirando arriba y otro que está mirando abajo. No recuerdo el simbolismo de eso, pero me parece mucho, si no estoy equivocado, que uno simboliza que está mirando al cielo y otro que se va al infierno, por eso está mirando abajo. Pero todo eso es lo que se enseñaban, se educaban, se distinguían, o se daban a conocer los cristianos primitivos por medio del arte paleocristiano. La otra figura que está al lado de esta, el crismón, esta otra figura
correspondía al arte bizantino. Se encontró en la iglesia Santa Sofía. Después se convirtió en una mezquita cuando el Imperio Otomano toma control de Constantinopla. Se pintó porque los musulmanes no tienen ningún tipo de figuras o íconos. Y después actualmente esa catedral de Santa Sofía se convirtió en un museo. Y cuando estaban descascarando la pared, se encontraron con esta imagen, ¿eh? Increíble cómo sobrevivió. 1400 y tanto cae Bizancio. Desde esa época se encontró esta imagen, el Pantocrato, el Cristo el Todopoderoso. Y está con este símbolo de los dedos. Así está. Está con estos dos dedos simboliza la divinidad y la humanidad de Jesucristo. Y estos tres dedos, estos tres, está simbolizando la Trinidad. Se está enseñando teología con esta figura. La posición de los dedos se enseña teología. Cristo es humano y divino y Dios es trinitario. El fundamento de la teología ortodoxa es trinitaria. El fundamento también de la teología cristiana es eminentemente trinitario. Y al lado se encuentran los reformadores. Está Guillermo Farel ahí, John Knox, Calvino parece que también está. Sí, hermano Boris. Profesor, ¿a qué se le llama el imperio bizantino o la época bizantina? Es el Imperio Romano de Oriente, que se separó con Constantino. Y ese imperio que él fundó en el Oriente le llamó Constantinopla, la capital de todo ese territorio, que Ah, por él. sobrevivió mucho tiempo, hasta el año 1440 y tanto, no sé cuándo cae Bizancio, ahí usted lo puede buscar, o cuándo cae el Imperio Oriental, mis hermanos, si alguien me puede ayudar. Hasta esa fecha sobrevive el Imperio Bizantino o el Imperio Romano del Oriente, cuya capital fue Constantinopla, Mm, donde estuvo la catedral de Santa Sofía, la iglesia de Santa Sofía, en honor a la sabiduría. mm. ¿Cómo se Y llamaba la figura de Jesús? Pantocrátor, todopoderoso, Pantocrato. correcto. Mm, Ahí está, y está con este símbolo atrás. Y lo que quiere decir es que santo, simboliza la santidad. Y acá tenemos a Martín Lutero, al alemán, al hombre fuerte, al rudo, al agresivo. El combustible de este hombre era el debate, la disputa, la discusión. Le gustaba las peleas, los debates. Siempre tenía un enemigo con el cual atacarlo en sus escritos. Si no tenía un enemigo, no había un contrincante, no le estimulaba a escribir y a trabajar. Realmente era un hombre muy rudo. Él decía que había que estar muy enojado para predicar. Y una vez le pegó al púlpito y rompió el púlpito. Quedó en un museo, actualmente ese púlpito está ahí. El Martín Lutero no es un ejemplo, un modelo de un cristiano piadoso, pero fue el hombre que Dios utilizó en esa época para la reforma protestante. Tenía que ser un hombre así, con esa característica, para oponerse a la máxima autoridad del cristianismo del Occidente, la Iglesia Católica Apostólica Romana, porque en el Oriente habían otras autoridades. ¿Mi hermano Jorge? Sí, para apoyar lo que usted decía de Constantinopla, que cayó en la primavera de 1453, un ejército otomano convergió sobre los muros de la ciudad cristiana de Constantinopla para asestar el golpe de gracia al moribundo imperio bizantino. Correcto. Que en primavera, Mil, 1550 y mil, 1400, 153, 1453. sí. Wow. Harto tiempo, ¿ah? Hartos años. Ahí Sobrevivió terminó el el imperio imperio, bizantino. correcto, el imperio ¿Y cuándo romano Sí. empezó? del Oriente. El idioma era el griego, con Constantino. No recuerdo si la fecha exacta, Mm, pero de mm, la época de Constantino, siglo IV.
Ah, no, siglo cuarto ya. O sea, duró 1000 años. Claro, claro, el Imperio Romano Oriental. No es el mismo del occidente, porque el occidental cayó en el 400 y tanto, Mm. 474. En cambio este, 1453. Impresionante. Mm. Cuando cae este imperio, se llevan todos, se llevan todos los sabios de Constantinopla a Europa. Y ahí comienza a recolectarse, a recuperarse los conocimientos de los filósofos griegos. Gracias a esta caída se produjo una revolución intelectual y un amor hacia la búsqueda de las raíces de la filosofía, también de la identidad occidental y de la teología, de la Biblia, de los escritos originales. Por esos años, profe, donde se inventa la imprenta, ¿no es cierto? 1400 y algo. También coincidió en esa misma época, correcto. Muy bien, aquí estamos en la influencia del cristianismo antes de iniciar la iglesia cristiana y antes de que Cristo viniera a este mundo. Dios abonó el terreno, lo preparó de diversas maneras por medio de su providencia para que pudiese ser aceptado sin mayor complicación o problema. Entre estas influencias que ayudaron al cristianismo o abonaron el terreno para el surgimiento del cristianismo fue la filosofía. Por medio de la filosofía griega se llegó a la conclusión del monoteísmo. Comenzó a desconfiar de la existencia de los dioses mitológicos griegos. Dijeron aquellas personas que los dioses son inventos de parte de los hombres, porque tienen las mismas características, debilidad y problema de los hombres. Son creaciones, invenciones de la imaginación humana. Pero sin embargo, debe haber un movedor de todas las cosas, un originador, un creador de todas las cosas, alguien que lo sustente. Debe ser alguien muy poderoso, muy perfecto. Pero se llega a esa conclusión, a una especie de monoteísmo. Pero este monoteísmo es un monoteísmo abstracto, muy especulativo, muy vacío, que no logra producir efectos espirituales sobre las personas porque es filosófico. También el idioma logra producir otro resultado favorable para el cristianismo, porque el Imperio Romano adoptó la cultura griega y durante o en toda zona geográfica donde se encontraba el Imperio Romano, el idioma que se hablaba era el idioma griego. Por lo tanto, los misioneros cuando comenzaron a difundir el Evangelio no era necesario, como ocurre ahora, dedicar tiempo y años de servicio para poder aprender un idioma y predicar el Evangelio. Simplemente se aprende se, se aprende el idioma materno y en esta época el necesario para el comercio, que era el griego, y no hay ningún tipo de problema para predicar en cada rincón del Imperio Romano porque en todo el imperio se habla uno solo idioma, el idioma griego koiné. El espíritu también de los griegos se caracterizó por la búsqueda de la verdad. El cristianismo le va a ayudar a buscar la verdad principalmente por medio de los apologistas. La filosofía griega, el idioma griego, el espíritu, en la búsqueda de la verdad, van a aportar al cristianismo o van a abonar el terreno para que surja el cristianismo. Cuando va a llegar el cristianismo, predicando el monoteísmo, existe un solo Dios, ya esto lo vienen manejando los griegos con anticipación. Le predican el mismo idioma que hablan todos en el imperio, que es el griego. Y le habla que Cristo es la verdad. Por lo tanto, ellos van precisamente a eso lo que andan buscando, la verdad. La otra cultura que aporta notablemente para el surgimiento del cristianismo fue el Imperio Romano. Los romanos le daban protección a sus ciudadanos. Se podían movilizar en cualquier ruta comercial, en cualquier ciudad, sin problema alguno, porque gozaban de los derechos y los privilegios de un romano. El apóstol Pablo, por ejemplo, el que va a establecer iglesias por todo
la parte de Asia Menor y Europa. Él quería llegar incluso hasta Roma, luego dirigirse a España. Llega hasta Roma solamente y ahí entrega su vida. Él era un ciudadano romano, por lo tanto disfrutó de la protección de su ciudadanía. Los caminos romanos también aportaron las mejores rutas comerciales o los mejores medios de comunicación e interacción, comunicación entre todas las ciudades del Imperio Romano, por medio de los caminos. Estos caminos romanos no van a ser superados sino hasta la creación del ferrocarril. Aquí vamos a ver algunas imágenes de las carreteras del Imperio Romano. Por estas calles o por estos caminos, los misioneros, los cristianos, se dispersaron por todo el imperio para transportar el Evangelio. Si no hubiesen estado estas carreteras, se le hubiese complicado mucho o se hubiese vuelto muy lento la predicación o difusión del Evangelio. Pero como todo estaba expedito, y esto no se va a superar sino hasta después de la creación del ferrocarril, entonces era lo mejor que había para interconectar todas las provincias, todas las ciudades con el Imperio Romano. Esta es la vía Apia. Esta es la roca Hermano nivel. Paulo, ¿Sí? aún me parece que hay rastro de esto, ¿o no? Claro. Este, por ejemplo, todavía está vigente. Acá tenemos otra todavía, resto de un camino romano en Siria. Todavía existe este camino. Yo creo, no sé si se utiliza o no todavía, pero ahí está. Acá hay otro. Este no creo que lo utilice. Pero ahí están las evidencias, los registros de los caminos romanos de la antigüedad. Facilitaron la comunicación del Evangelio y la interconexión, la comunicación con todas las iglesias, porque ya estaba despejado, estaba en los lugares para transitar. Los otros podían transitar sin problemas, tanto por mar como por tierra, porque estaba libre de piratas en el mar, porque se había producido la paz romana. Le daba a todo el mundo, a todo el imperio romano, cuando nace Jesucristo, una paz universal en todo el imperio. Podían haber guerra en otras Pro- fronteras del imperio, pero en esta época había paz. ¿Sí, hermano Boris? Profesor, que dice abajo del espíritu griego y se caracterizaba, no sale, no se alcanza a leer qué dice más abajo. Ah, ¿todos los demás lo ven completo? No, no se logra ver bien. Dice, el espíritu griego se caracterizaba por un inmenso amor a la verdad. Sí se ve Ah, completo. sí, lo está viendo entonces Ah, con el celular, lo más probable. no estoy con el PC, Ah, qué raro, ¿ah? pero no, Qué raro. se ve un cuadro ahí, ¿no? Y yo estoy con el teléfono. Y Ah, igual sí. Ah, ok. Problema entonces Estoy con el teléfono, sí, estoy del con el teléfono teléfono. o el computador, lo más probable. Muy bien. Mm. La paz romana entonces y el gobierno mundial de Roma llegó a ser el gran enemigo del cristianismo posteriormente, antes de finalizar el siglo I. La cultura griega influye sobre el cristianismo, en la filosofía, en el idioma, en el espíritu, en la búsqueda de la verdad. Y en Roma también va a ejercer la cultura romana influencia en el cristianismo, por medio de la protección que le da el Estado, por medio de los caminos romanos, por medio de la paz romana, pero finalmente se convierten en sus enemigos. Acá tenemos un mapa del Imperio Romano. Acá está Armenia. Armenia fue la primera nación en hacerse cristiana, en el año 301, por un milagro que se produjo a favor de un rey. El que predicó al rey y produjo esa sanidad fue Antonio el Iluminador. Por lo tanto, los armenios son los cristianos más antiguos en aceptarlo oficialmente, en hacerse cristianos. Desde ese día hasta hoy no han dejado de ser, por lo menos culturalmente, cristianos. Todos son cristianos ahí. Igualmente. Pueden haber algunos ateos, gnósticos, pero tradicionalmente, Eh, históricamente son cristianos. ¿Eso pertenece al continente asiático? Si está en Asia Menor, claro, Armenia, parece que no, no se, es, no es Europa. parece que está clasificado como Asia A ver, voy Menor a esta, buscarlo. esta parte. Es del sector del
Cáucaso, no sé cómo se le denomina a ese territorio. Pero los armenios, los famosos armenios, han tenido guerras, muchas guerras durante mucho tiempo. La última guerra que se libró fue la de Nagorno-Karabaj. Ah, claro, estoy buscando acá. Dice Armenia es un país y antigua república soviética en la región montañosa del Cáucaso, puede ser, Sí, entre Asia y Europa. Que después tenía esa duda, claro, está ahí entre Asia y Europa. claro, Y es una de las primeras civilizaciones cristianas. Sí, correcto. exactamente, así es, así es. Y fue la primera. El Imperio Romano perseguía a los cristianos hasta el 303, y Armenia ya era cristiano, 301. Y mire todo lo que abarca, ¿eh? El Imperio Romano, todo el mar Mediterráneo, hasta la parte norte de África y Asia Menor. ¿Ese era el Imperio Romano occidental o oriental? En esta época, solamente el occidental, porque todavía no se divide. Con Constantino se produjo la división, eh, más adelante. La otra influencia que recibe el cristianismo fue, aparte de la religión, la cultura griega, la cultura romana, fue la cultura judía. ¿De qué manera va a contribuir al crecimiento, al surgimiento del cristianismo? Después de la cautividad babilónica se recalcó el monoteísmo y la relación personal no nacional con Dios. Los griegos, por medio de la filosofía, han llegado a una concepción del monoteísta. Y ahora los judíos, por medio de la revelación, porque tienen las escrituras, también al concepto monoteísta. Cuando llega el cristianismo señalando que existe un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, ya el mundo está preparado para el concepto monoteísta, por medio de la filosofía griega y también gracias a la influencia de los judíos que se encuentran en todas las provincias del Imperio Romano con sus sinagogas, porque gracias a las sinagogas después de la cautividad babilónica, todos los días sábados se van a reunir para enseñar la ley de Moisés y la religión judía. La diáspora, los judíos están dispersados por todo el Imperio Romano y ellos se llevan las sinagogas. Por lo tanto, Diáspora sería, hermano Pablo, diáspora sería significado de igual a a la dispersión, dispersión. es decir, todos los que están dispersados o están en el exilio o se encuentran fuera de la tierra de Judá, corresponde a la diáspora. Hay, no sé si en esta altura hay en España, pero en todo el Imperio Romano, la gran mayoría, hay sinagogas que están dispersadas por todo el imperio. Por lo tanto, el apóstol Pablo, cuando viaja a cualquier zona, los días sábados va a una sinagoga, porque allí hay judíos. Hasta en Mesopotamia se encuentran los judíos. En Alejandría también se encuentran los judíos. Por lo tanto, Pablo va a estos lugares, predica los días sábados, y él puede predicar porque es un rabino, porque es fariseo, estudió en Jerusalén con Gamaliel. Por lo tanto, en cualquier comunidad donde ha levantado una sinagoga, encuentran fascinante que predica un rabino judío. Pero él ya está convertido y dice que Jesús, el que fue crucificado en Jerusalén, él es el Mesías, ha resucitado, yo lo vi y me encomendó la misión de predicar a los gentiles. Impresionante. Y en su nombre, y resucitó de los muertos. En su nombre hay perdón de pecados. Y los milagros que acompañan al apóstol Pablo, algunos creyeron de las sinagogas, comenzaron a reunirse en sus casas. Luego el apóstol Pablo nombra ancianos, organiza la iglesia y después sigue evangelizando en otros sectores. Pero las sinagogas son el lugar donde él se va a predicar el evangelio. No es como un misionero actual, desde la nada. El apóstol Pablo va a predicar a las sinagogas, ahí donde hay gente escuchando, a escuchar, y va a hablar acerca precisamente de lo que todos ellos están esperando, el Mesías. Él dice, Cristo es el Mesías. Es diferente la misión del apóstol Pablo. Se le hace mucho más fácil levantar iglesias porque lo va a buscar
en la sinagoga y él sabe cuándo se reúnen ahí los días sábados. Y lo hacen predicar a él porque él viene de Jerusalén. ¿Qué mejor? Tiene una ventaja extraordinaria este hombre para plantar iglesia. Y además que habla griego y es ciudadano romano. ¿Qué le parece? ¿Sí, hermano Boris? Él le iba a preguntar, bueno, Pablo no tuvo complicaciones con los judíos de esa época, cuando predicaba a Jesús como Mesías, como el Cristo, porque recordemos que no, los judíos lo rechazaron al Señor como Mesías. Claro, Entonces, y también fue perseguido el cristianismo, exactamente, sí. Correcto. como por los mismos judíos. Entonces, no, o sea, después de que Pablo tuvo su encuentro con Jesús en Damasco y empezó a predicar el Evangelio, ¿no tuvo problemas con la sinagoga y con los judíos? Claro que sí, porque él predicaba y algunos creían y otros lo rechazaban, la gran multitud lo rechazó. Y ellos fueron los que provocaron disturbios a donde quiera que iba el apóstol Pablo. Pero los que creían, esos grupos de creyentes formaban una iglesia. Y después el apóstol Pablo establecía ancianos y después los visitaba y con ellos mantenía correspondencia por medio de epístolas. Así surge el cristianismo y las iglesias fundadas por el apóstol Pablo. Claro, fue polémico. Es ir a buscar gente que es como pescar en pecera ajena, lo podemos ver como una especie de proselitismo. Es Mm. como un evangélico va a predicarle a los A los católicos, por testigos de ejemplo, Jehová. Otra o, vez, a ver. o los testigos de Jehová, algo así. O los Claro. católicos también podría ser. Mm. Y Pero Ah, en me el encanta. sentido, profe, en el sentido por ejemplo, que arriesgando su vida, o en el sentido de que lo lleven preso también no se arriesgó eso el apóstol Pablo. claro que sí, pues, por supuesto. Va a terminar muerto, de hecho. Va a terminar muerto. Pero es el método, la estrategia que él emplea para establecer las iglesias. Le va muy bien, pero por esa razón. Y además que, como él es rabino, es un poderoso en cuanto a la escritura, un buen debatiente, un buen litigante. Y estuvo todos los sábados persuadiendo a los judíos a creer a la fe cristiana. Y las sectas judías también favorecieron principalmente los fariseos, porque ellos creían en la resurrección, en los ángeles, en la vida después de la muerte, en la inmortalidad del alma, en todas las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Qué van a hacer los cristianos? Van a tomar lo que creen los fariseos, toda la escritura del Antiguo Testamento, y lo que predica el apóstol Pablo, resurrección, ángeles, demonios, vida después de la muerte, ya ellos lo saben, lo han predicado los fariseos. Y fariseos se convierten al cristianismo también. Por lo tanto, todo eso va a ser el abono, el terreno preparado para el surgimiento del cristianismo, que en otras circunstancias hubiese sido mucho más difícil que hubiera surgido. Pero esto lo está provocando el Señor, obviamente, por medio de la providencia. ¿Cuándo nace Profe, Jesús? ¿Sí? ¿Sí, profe, Margolis? ¿podría repetir en qué sentido favoreció el cristianismo la diáspora? Ahí esa parte no me Ah, quedó muy clara. los que han sido dispersados, los judíos dispersados, es decir, aquellos que no se encuentran en Jerusalén, están en todas partes del Imperio Romano. En Filipo, en Corintio, en Atenas, en Éfeso, en Colosenses, en Gálatas y así. Están en todas partes, en Roma también hay otras comunidades. Donde está el Imperio Romano, en todas sus provincias hay una sinagoga. Y el apóstol Pablo, cuando viaja a esta zona geográfica, a Filipo, por ejemplo, a Derbe, a Tiatira, entre otros, él va los días sábados, donde hay judíos. Si hay varios judíos, hay una sinagoga. Si hay poco, menos de 10 parece que era. Entonces, cerca de un río se reúnen. Donde hay judíos los días sábados, él sabe el apóstol Pablo que ahí están reunidos. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Va a reunirse con ellos porque él es judío. Y como viene de Jerusalén, que predique. Y el apóstol Pablo comienza a predicar acerca de Jesucristo. Algunos Mm. creen y otros no creen. Pero así, Ujú. así fue. Así, en todas partes están las sinagogas. Fecha de inicio de la diáspora, me pregunta el hermano Jorge.
en el año 586, con la caída de Jerusalén, comienza la diáspora. Pero vamos a hablar solamente de la diáspora de los judíos porque de los israelitas desaparecieron. Se mezclaron con las otras naciones. Y después va a quedar un grupo muy importante en Babilonia. Y cerca de eso, de esas zonas geográficas. Bueno, y allá también van a surgir los cristianos. En Babilonia hay otra comunidad de judíos en Alejandría, pero no sé cuándo esas comunidades surgen allí. Pero la primero dispersados fueron por la fuerza, por los babilonios. Alejandría, no sé en qué fecha se habrán ido a Alejandría, formaron una comunidad muy grande ahí en Alejandría. Están en el año 250 en Alejandría, y ellos son los que traducen la Septuaginta. Estamos hablando del año 250 a.C. No sé en qué momento se habrán ido ahí a ese territorio. Hermano Pablo, ¿Sí? cuando Jesús está con los discípulos y los prepara, los 40 días de preparación, y él asciende, y la iglesia comienza a formarse, y la iglesia comienza a ser perseguida, y entre más perseguida era, más se dispersaba por diferentes lugares y más crecía el evangelio. ¿Eso no se considera como diáspora? Claro, diáspora cristiana, exactamente, también se puede considerar así. Y de hecho, en una de las cartas del apóstol Pedro, habla acerca de los dispersados. No recuerdo el capítulo ahora. Y se está aludiendo ahí a la iglesia. No recuerdo exactamente el texto. Me parece que es Santiago, profe, el que habla de los ¿Santiago? ¿No es Pedro? de Santiago 1:1, 1:2, algo así. Ah, ok. Entonces Santiago. A las 12 tribus que están en la dispersión, dice. Ah, perfecto. Entonces ahí Sí, podría Santiago. aludirse, podría estar hablando ahí de los cristianos, del pueblo de Dios. Bueno, eso es una de las diásporas antiguas, 586. La de los en Alejandría no sé. Pero después del año 70, ya en el año 70 después de Cristo, todos los judíos, también por medio del Imperio Romano, todo judío estaba prohibido ingresar a Jerusalén. Ahí comienza la otra diáspora. Santiago, disculpe hermano, Santiago 1:1. Sí. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hayan dispersas por el mundo. Ah, ok. Algunos de los intérpretes de este pasaje bíblico lo ve como refiriéndose al pueblo de Dios, a todos los cristianos, que ahora los cristianos son el pueblo de Dios. Metafóricamente se refiere como las 12 tribus. En un sentido metafórico, teológico, no en el sentido físico, porque evidentemente las tribus del norte ya se han difuminado, se han mezclado con las otras naciones. Claro, justamente yo estaba pensando que se podía referir al pueblo de Israel, pero claro, como usted dice, ellos habían sido dispersados. En el 722, los israelitas del norte desaparecieron, se desintegraron. Aunque en la época de Isaías, en el año 740, todavía hay algunos que han sobrevivido de la tribu de Zabulón, Neftalí, Isaacar, hay algunas. Van a viajar a Jerusalén a celebrar la Pascua, porque uno de los reyes, no recuerdo si fue Josías u otro, que lo invita a celebrar la Pascua. Pero ya después en el Nuevo Testamento las únicas tribus que se pueden identificar son, con respecto a los cristianos, un benjaminita. ¿Qué más? Un benjaminita que es, eh, a ver, el apóstol Pablo, es benjaminita, ¿verdad? O efraínita. El apóstol Pablo de Benjamín. Benjamín, ya, se puede identificar la de Benjamín. También dice este del levita, se puede identificar los levitas. No sé si un efraínita también, pero más allá otros tribus ya no se pueden identificar.
ya perdieron su identidad. Por lo tanto, ahí en el siglo I, cuando escribe Santiago, en un sentido teológico, metafórico, por esa razón, lo interpretan algunos como refiriéndose al pueblo de Dios, es decir, a la iglesia cristiana. Sí. Hermano Pablo, ¿Sí? ¿qué acontecimiento y qué fecha más o menos marcaría el inicio de lo que denominamos historia eclesiástica? ¿Desde qué parte, de qué acontecimiento específicamente? ¿Hay concordancia en eso o hay discrepancia? Tendría que ser el día de Pentecostés. Eso dice el libro, ¿verdad? El origen de la iglesia, Pentecostés. Claro, Pentecostés. Pentecostés. Ahí se inicia la iglesia. La iglesia es una iglesia pentecostal, entonces. Un pastor de la Alianza Cristiana Misionera me dijo, era del Instituto Bíblico, nosotros también somos pentecostales porque venimos de Pentecostés. Tenía toda la razón. ¿Quién puede poner en duda eso? Es verdad. Y también somos pentecostales porque somos una iglesia carismática. También, todas las iglesias son carismáticas en ese sentido. Por eso es una iglesia pentecostal. Todas son pentecostales y todas son carismáticas en uno u otro sentido. El ministerio de Cristo se puede dividir en varias etapas. Una de estas, inicial en Judea, que nos comenta el, el Evangelio de Juan. Los sinópticos en Galilea. Tiene diversas retiradas a las de las multitudes, porque también Cristo merece unos viajes de retiro, de descanso, porque aunque era Dios, también era hombre, y como hombre necesitaba descansar juntamente con los suyos. En uno de estos viajes de retiro se produce la transfiguración, y también en uno de estos viajes de retiro la confesión del apóstol Pedro: tú eres el Hijo del Dios bendito. Luego en Judea, también en Perea, la última semana en Jerusalén para su pasión y después de la resurrección. Estas son la forma en que se puede dividir el ministerio del Señor Jesucristo. Aquí avanzamos rápido, hermano, para ver los otros. Con respecto al nacimiento de Cristo, Dionisio el Exiguo dijo: Jesús nació 753 años, 753 años desde la fundación de Roma. ¿Y cómo él llegó a esa conclusión? Porque comenzó a sumar los reyes romanos. Y desde el nacimiento de Jesús. Y determinó hasta que se fundó Roma 753. Pero lo que cometió un error este hombre, Dionisio el Exiguo, fue que sumó los años de dos reyes, los sumó simultáneamente, los separó, cuando en realidad fueron corregentes, es decir, gobernaron en el mismo año. Y Dionisio el Exiguo los separó, es decir, sumó algunos años, entre 3 o 4 años más o menos. Por eso Jesús nació como el 4 años antes de Cristo, aproximadamente. Suena medio raro, Cristo nació el 4 años antes de Cristo. Pero es porque Dionisio el Exiguo se equivocó en cuanto a la fecha del nacimiento de Cristo. Él dijo 753, en realidad fueron 750 más o menos. Desde que nace Cristo, desde la fundación de Roma hasta el nacimiento de Cristo. No era tan exiguo Dionisio como podríamos ver. Se equivocó en algunas fechas. Desde ahí comenzamos a contar de esa forma. El cristianismo crece de una manera extraordinaria. ¿Cuáles son las causas, las razones, vistas desde la perspectiva, desde la sociología, podríamos decir, desde la perspectiva humana? El declive del paganismo es una de las razones. Ya no lograba satisfacer el espíritu de los seres humanos. Además que la filosofía estaba contribuyendo para que declinara el paganismo,
era producto de la imaginación de los seres humanos, de la misma debilidad, de defectos. No lograba satisfacer ese espíritu. Además que no provocaba tampoco una mayor ética, porque el imperio greco-romano no disfrutaba de una ética comparable con el judaísmo, por ejemplo. La castidad, el judaísmo lo promovía, en cambio las otras religiones no lo, por lo menos del imperio romano, greco-romano no lo promovía. Las religiones paganas no podían compararse con la revelación de Dios en Jesucristo, tampoco, porque la ética enseñada por Cristo es insuperable, muy desbordable, y altísima, incomparable con las otras religiones. Hablaba acerca del amor al prójimo, de vencer el mal con el bien, de no resistir al malo. Además que los milagros que realizaba Jesucristo, también la resurrección de 3 muertos y uno después de 4 días, la transfiguración, la resurrección, la ascensión, la tumba vacía, el envío del Espíritu de Dios, los milagros que siguen a esta iglesia, imposible de igualar. Por eso que crece el cristianismo. La otra razón también por la cual el cristianismo surge de manera notable en el Imperio Romano fue por que cada cristiano se convirtió en un misionero, en un responsable de difundir, esparcir la fe. Eran cristianos comprometidos esta generación. Le predicaban en cualquier circunstancia, en cualquier contexto, en el trabajo, donde sea, estaban testificando acerca de Jesús. En el palacio, en el pretorio, en el imperio romano, los pobres, la clase media, la clase alta, los soldados romanos, los centuriones romanos, los generales romanos, los empleados del palacio del César, hasta incluso el César después va a escuchar el cristianismo, los parientes del César, y hasta el mismo emperador se va a volver cristiano. Porque cada uno de los cristianos era un misionero. Pero estos misioneros eran gente comprometidas con la fe, discipuladas, evangelizadas, formadas cristianamente. Justo González y otros autores también que hablan acerca de la formación cristiana. Ahí tengo un libro que habla acerca de manual de patrología. Por ejemplo, manual de patrología. Se enseña en algunos seminarios en el mundo. ¿Qué es patrología, hermano? Historia de los padres de la iglesia, los padres apostólicos y los padres de la iglesia. Bernardo Sánchez García se llama el autor. De los primeros padres de la iglesia, después de los apóstoles, los que van a continuar la iglesia van a ser los padres apostólicos, los discípulos directos de los apóstoles. Y después de los padres apostólicos, los discípulos directos de los padres de la iglesia, los discípulos directos de los padres apostólicos. Y este autor dice que el proceso del catecumenado duraba 3 años, donde una persona está o sometido bajo la instrucción y formación cristiana de un catecúmeno, de alguien que le instruía o lo discipulaba. Y luego este catecúmeno presentaba al candidato al bautismo el gran día de resurrección, la Semana Santa. Todos los días domingos era una preparación para el gran día de resurrección. Durante 3 años. Y el último año, 40 días antes del gran día de resurrección, se preparaba en ayuno. Y después el último día, la última semana, comenzaba el lunes, martes, miércoles, visitando lugares donde Cristo se había reunido. Por eso se conoce la Semana Santa, comenzaba el día lunes, con diversas actividades. Se bañaba el día miércoles, parece, o el jueves, uno de estos días se bañaba, porque después ya no iba a tener tiempo de bañarse para el día domingo.
El día sábado a la noche no dormía, sino que amanecía en vigilia. Y en la madrugada, cuando salía el sol, se celebraba la resurrección de Cristo, el gran día de resurrección. Después de 3 años esa persona estaba esperando recibir el bautismo y participar en la primera vez en que iba a tomar la cena del Señor. Iba a comulgar juntamente con todos los cristianos. Qué impresionante debe haber sido, ¿eh? Es decir, un sometimiento de 3 años de formación cristiana, de 3 años. Esta gente es, pero un cristiano de tomo y lomo, preparado para todas las circunstancias, preparado para morir en el Coliseo romano. Eran gente que sabía instruir a otros. Estaba preparado para evangelizar a otros. Por eso se entiende entonces que crece el cristianismo en este periodo, porque cada cristiano era un misionero. Y alguien, a ver, alguien hace una pregunta acá. La patrística, dijo Hermano Boris. Sí, eso es la patrística, los padres de la iglesia, el estudio de los padres de la iglesia. Son importantes para ver en qué consistía la iglesia, cuáles eran sus problemas, sus dificultades, sus desafíos también, qué era lo que creían, cómo solucionaban sus conflictos, entre otros. La convicción del cristianismo de que solo Cristo podía salvar al mundo igual. Eso les motivaba a los cristianos a evangelizar. Porque si alguien se da cuenta, solo Cristo puede salvar, Cristo es el único camino, la única verdad, la única vida. Entonces, estas personas estaban desesperadas en compartir la fe con los otros, que no eran creyentes. Y también, la otra razón, la seguridad de la pronta venida de Jesucristo. Ellos sabían que Cristo viene en cualquier momento. Por lo tanto, es necesario que toda la gente se entere de que Cristo murió por sus pecados, porque en cualquier momento se puede producir esa segunda venida. Esas son las causas, las razones por las cuales se explica el crecimiento de la iglesia en este periodo. El declive del paganismo. Las religiones paganas no podían compararse con el cristianismo. Cada cristiano se convirtió en un misionero. La convicción cristiana de que Cristo es el único que salva y la seguridad de la pronta venida de Jesús de Nazaret. Esas son las causas, las razones por las cuales se produce el crecimiento espectacular del cristianismo durante este periodo. El periodo del testimonio local. Estamos en el año 30-45 después de Cristo. Se produce la muerte de Esteban, marca un punto decisivo en varios aspectos. Empezó la persecución que sacó a los cristianos de Jerusalén hacia Judea y Samaria, llevando su testimonio, movió profundamente a Saulo de Tarso también. El cristianismo se había quedado en Jerusalén. Jesús le dijo: esperen acá en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto, porque recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando cayó el Espíritu de Dios en el día de Pentecostés, todos se quedaron ahí en Jerusalén. Ninguno quiso seguir predicando, evangelizando otras tierras. Pero cuando mataron a Esteban, los cristianos se dieron cuenta de que la persecución se venía furiosa. Para conservar su vida, los cristianos comenzaron a salir entonces a huir de Jerusalén. Se fueron a Samaria, Judea y hasta los más diversos rincones del Imperio Romano. La persecución y la muerte de Esteban entonces fue positivo desde ese punto de vista, porque despertó la necesidad de los cristianos de salir de Jerusalén. No sé si de evangelizar, porque en realidad lo que están haciendo ellos es huir de la muerte. Pero en ese intertanto van también predicando el Evangelio. Luego se produce la expansión misionera el año 45-68 después de Cristo. La figura principal durante este periodo fue el apóstol Pablo,
Realizó 3 viajes misioneros durante el año 45-48. Funda iglesias en los centros cristianos más importantes del primer siglo. Él se dirigía a las principales ciudades. Recuerde que iba los días sábados, iba a predicar a las sinagogas, en las ciudades más importantes, donde había mayor aglomeración de gente, porque sabía que estas personas venían de los sectores rurales. Y después tenía la esperanza de que cuando se fueran nuevamente a sus casas de los sectores rurales, llevaran consigo también la fe cristiana. Pero esa era la estrategia del apóstol Pablo. Poder sobrevivir por medio de su trabajo secular, era vivo ocasional. Los días sábados iba a predicar en las sinagogas. La gente que creía de las sinagogas se reunía en sus casas. Luego el apóstol Pablo por un tiempo les instruía, los consolidaba en su fe. Luego le establecía ancianos, los dejaba bien organizados. Después los veía en los otros viajes que hacía y mantenía correspondencia con ellos por medio de cartas. Esa fue la estrategia del apóstol Pablo para fundar iglesias en cada rincón del Imperio Romano, o por lo menos en la parte europea y Asia Menor. Después de la destrucción de Jerusalén, en el año 70 después de Jesucristo, la literatura utilizada en este periodo para la celebración de los cultos eran las escrituras del Antiguo Testamento. En relación al gobierno de la iglesia primitiva, consistía en un cuerpo local autónomo con 2 oficiales y 2 ordenanzas. Los oficiales eran pastor, algunas veces también se le llamaba obispo, en griego es episcopo, o también se le denominaba presbítero o anciano, o también pastor, en griego es poimen. Los vocablos entonces, episcopo, presbítero, poimen, no son 3 cargos distintos, sino que una sola persona que se le puede aplicar distintos términos. Se le llama episcopo, es decir, obispo, sobreveedor, porque sobreveía las almas. Se le llamaba también a esta misma persona pastor o poimen, porque pastoreaba las almas. Se le denominaba también presbítero, anciano, porque gobernaba una iglesia. Después, más adelante, cuando la iglesia crezca, va a demandar otro tipo de organización un poco más sofisticada, más compleja. Estos nombres, presbíteros, episcopos, poimen, van a adquirir otro rango, otra jerarquía. Pero hasta ahora son sinónimos, se refiere a una sola persona que ostenta los 3 nombres. Podían ser en algunos lugares 2 o más, o en otros lugares 1, no importa. Como el día de hoy. En algunas iglesias existe un solo pastor, en otras iglesias hay como 5 pastores. Pastor de niños, pastor de jóvenes, pastor de ancianos, pastor de varones, pastora de mujeres, como las asambleas de Dios, por ejemplo. De acuerdo a la cantidad de miembros que tengan las asambleas de Dios, tiene la cantidad de pastores. Por ejemplo, yo asistí a Colombia, al Manantial de Vida, pastoreado por Eduardo Durán Cañas, con Fulvia Rodríguez de Cañas. ¿Cuántos pastores tenía ese ministerio? 200 pastores asociados a Eduardo Cañas. ¿Qué le parece? 200 pastores asociados, contratados a tiempo completo. Impresionante, ¿eh? Impresionante la cantidad de pastores que tenían asociados. Ellos se reunían, tenían 5 cultos los días domingos, de 5.000 miembros cada culto. Imagínense la cantidad de miembros que tenían. En una sola iglesia, tenían muchas iglesias en Bogotá y en otros lugares de Colombia. El primer jefe de la iglesia de Jerusalén fue Jacobo, el hermano del Señor. Después de la muerte de Jacobo, en el año 62 por los judíos, los jefes de la iglesia decidieron trasladarse a Pela, al otro lado del río Jordán. Por 2 razones. Una de ellas era para huir de la persecución de los judíos,
para no despertar la sospecha del Imperio Romano. Recuerde que lo que dirige la iglesia, Jacobo, y después viene otro, Simeón, todos ellos son del linaje de Jesucristo, están emparentados de alguna manera con Cristo. Jacobo era el hermano del Señor. ¿Sí, hermano Hermano, Jorge? sí, entonces, ¿cómo se...? Entonces entendemos que el liderazgo lo llevaba Jacobo, no Pedro. Exactamente. En la iglesia de Jerusalén era Jacobo, no era Pedro, así es. El primer jefe de la iglesia más antigua, era Jacobo. Aunque usted no lo crea, así dice el libro de los Hechos. Me pareció a mí, a Jacobo y al Espíritu. No, y Jacobo dice, me pareció a mí y al Espíritu O Santo, sea, fue como el primer pastor, ¿o no? diría yo, como una especie de obispo. Ah, Es ya. como un obispo. ¿Eh? Miren Hechos, así va a determinar la palabra en Hechos capítulo 15. Jacobo. Hay una parte donde dice, a ver, Hermano de Jesucristo. sí, claro que sí. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas. Mire lo que dice Jacobo en el capítulo 15 de Hechos, verso 19. Por lo cual yo juzgo, ¿qué le parece la forma de hablar de Jacoba? Por lo cual yo juzgo, que no se inquieta a los gentiles, que se conviertan a Dios, sino que se les escriba, que se aparten de las contaminaciones de ídolos, de fornicación, de agua y sangre. Mire la autoridad que emplea Jacobo, por lo cual yo juzgo que no se inquieta. Aquí estamos bien, estamos ante una autoridad, una iglesia, pero casi incontrovertible. Nadie objeta lo que dice Jacobo. Yo juzgo, dijo Jacobo. ¿Qué le pareció a usted? Y Pedro dijo, amén, dijo Pedro. Así es, estamos de acuerdo. El apóstol Pedro fue un litigante nada más ahí en esa disputa. Aprovecho de preguntar, cuando hablamos de hermano, la palabra correcta es hermano sanguíneo, ¿o no? Claro, hermano Porque hoy sanguíneo. día, se escucha mucho el término hermano de carne, carnal, y suena como medio raro. No sé si existe esa palabra, hermano carnal. Creo que es sanguíneo la palabra, la Claro, claro. terminología, ¿no? Sí, hermano sanguíneo, claro. Hermano sanguíneo, del mismo linaje. El apóstol Pablo explica cómo es que se convirtió Jacobo. Dice, primero se me apareció a mí. Eso lo relata en el libro de Corintios, me parece mucho. Primero se me apareció a mí. No, después, al último se le apareció a él. Porque primero se le apareció al apóstol Pedro, a los apóstoles, y después, al último, se le apareció a Jacobo también, y después se le aparece al apóstol Pablo. No recuerdo en Disculpe, hermano, qué parte. el mismo Jacob que Jesús apartaba con Pedro No, y con Juan, ¿no? no. Ese es apóstol. En cambio aquí estamos con Jacobo, el hermano del Señor Jesucristo, No que fue apóstol. no se va a convertir sino hasta que Cristo resucite y se le aparezca resucitado, así como se le apareció a Pablo. Así se convirtió este hombre. Era el hermano El, del Señor. claro, o sea, el Santiago de la Biblia. Correcto, así Me es. parece que es el mismo. Ya. Exactamente. Jacobo Santiago el mismo. Es decir, la máxima autoridad de la iglesia ni siquiera fue un apóstol, sino que Claro, eso fue el estaba hermano del pensando. Señor. El hermano del Señor. Esto es como una especie de, ¿cómo lo podríamos, como nepotismo lo podríamos considerar hoy? Es decir, la jefatura de la iglesia se maneja entre familiares. Y la iglesia de Jerusalén va a ser así, ¿ah? Bueno, no sé por qué la iglesia, pero eso ocurrió, así nos relata el libro de los Hechos. Pero hermano Pablo, él no fue de los 12 discípulos, pero cuando Jesús se le aparece resucitado y queda como a la cabeza, el liderazgo de la iglesia, ahí se puede considerar ya como apóstol, como Pablo, ¿o no? Buen punto ese, ¿ah? Porque vio a Cristo resucitado. Muy Sí, bien, buen cumple punto ese, mi hermano. Muy buen punto ese. Buen punto. Y también
es recipiente de la revelación, es escritural, y cuando escribe es infalible e inerrante. Muy bien. Lo podemos con propiedad, con legitimidad, sin temor a equivocarnos, también considerarlo como apóstol. Por esa Igual que característica, Maldonado. claro, por esa característica, porque él escribe el libro, es decir, Sí, la epístola de Santiago es de él. No, aquí estamos ante otro apóstol en ese sentido jerárquico eclesiástico, efectivamente. Así es. ya. No se le suma a los 12, porque los 12 son los fundamentos de la iglesia, que no en otro sentido. Y el apóstol Pablo tampoco es de los 12, porque el apóstol Pablo es de los gentiles, no de estos que forman al pueblo de Dios, como los 12 patriarcas, por ejemplo, del Antiguo Testamento. Entonces, de los 12 tenemos dos apóstoles que fueron después, que sería Jacobo y Pablo, y se cerraría. Correcto, correcto, que cumplen esas características de escribir epístolas y Profesor, libros que van a ser incorporados al canon sagrado. Sí, hermano Boris. eh, yo siempre tenía una duda con Hechos de Apóstoles capítulo 1 cuando los mismos apóstoles eligen al sucesor de Judas. Exacto, Y recordemos que en ese episodio habían dos candidatos, era Matías y el otro era José. Me parece mucho sí, el otro candidato. Y bueno, el texto bíblico de la Reina Valera dice, y echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías, fue contado por los 12. exacto. Él es uno de Entonces, los 12, según ese texto, el sucesor de Judas fue Matías. correcto. Él es el legítimo Pero apóstol, ya, nombrado con oración y por el Espíritu de Dios. Fue constituido como apóstol, efectivamente, ya. Pero, ¿qué pasa con el apóstol Pablo? Me pregunto yo. O sea, los apóstoles son 12, todos sabemos que son 12. correcto, Pero resulta que si tomamos que esa decisión fue inspirada por Dios y después consideramos que el mismo Señor Jesucristo llamó al apóstol Pablo cuando dijo, instrumento escogido me es este, correcto. entonces los apóstoles, ¿cuántos son? ¿13 o 12? Con 12 Matías, solamente, porque si para, como contamos, fundamento de la iglesia. ya. Y el apóstol Pablo es el Pero, apóstol a los gentiles. Es diferente, pero él es ¿cuánto? O para sea, los en total gentiles, son 2 apóstoles, ¿no? correcto, como fundamento de la iglesia. Del mismo modo como fueron los 12 patriarcas, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Se usa esa figura de, para indicar que es el fundamento de este nuevo pueblo de Dios. Ya sé, porque yo siempre me he tenido esa pregunta, o sea, como si Matías fue el número 12, digamos, entonces, ¿qué pasó con Pablo? ¿Era el número 13 o qué? Claro, el Entonces número siempre 13 como me surge eso. apóstol, como el número 13, pero él actúa, fue enviado a los gentiles. En cambio, los otros, ese número 12 tiene que ver con los fundamentos de la iglesia. Eh, Aunque con el apóstol Pablo también, por supuesto que sí, se- sobre sus enseñanzas se fundamenta la iglesia. Efectivamente es así. Sobre lo que él Mm. enseñó, y también Jacobo, en ese sentido, es considerado como, por el hecho de ver a Cristo, recibir su comisión directamente de Cristo, ser recipiente de la revelación, infalible cuando escribe, o inerrante cuando escribe, también lo podemos considerar como apóstol. Aunque el otro requisito del apostolado era recibir su comisión directamente de Cristo resucitado como apóstol, en el sentido jerárquico eclesiástico. En Jacobo nunca se menciona como apóstol, ahí podríamos dudar de Jacobo. No así, sin embargo, del apóstol Pablo. Y lo otro, profe, cuando el texto dice, y echando suerte, la suerte cayó sobre Matías, ¿qué tipo de suerte fue la que echaron los apóstoles? No sé cuál habrá sido la fórmula, habrá sido con una piedra, no sé qué fórmula habrán empleado ellos para echar suerte, Mm. pero la suerte cayó, a decir,
cualquier medio que emplearon, lo escogió bajo oración, y por supuesto el Espíritu de Dios lo escogió a este hombre Matías. Algunos dicen que Matías no es apóstol, no lo escogió Dios, sino que lo escogieron las mismas personas, pero estaban en Mm. oración. Es que esa Requisitos, teoría a mí me... hubieron Ah, requisitos. Y el argumento que se emplea es que después Matías nunca más se menciona, sino se menciona al apóstol mm, Pablo. Pero se menciona a los otros apóstoles. ¿A cuántos apóstoles se menciona? A Pablo, a Pedro, a Juan. Y a los otros apóstoles, a Judas Tadeo, ¿a quién más? ¿Qué otro apóstol en el libro de los Hechos? Mateo, por ejemplo. Y así, seguimos contando. Todos los apóstoles se mencionan también en el libro de los Hechos, tampoco se menciona. Por lo tanto, el hecho de que no se mencione no lo deslegitima como apóstol. Porque el apóstol Pablo es en realidad el apóstol que fue enviado a fundar iglesias de los gentiles, él fue enviado allá a los gentiles. Por lo tanto, no es mm, suficiente ese argumento para deslegitimar a Matías de los 12. ya. Yo también había escuchado ese argumento de que fue solamente una decisión de hombre, o sea, que no era con el respaldo del Espíritu Santo, digamos. Nada, ok. El, es débil el argumento, sin embargo, por el hecho de- de que están en oración y han seleccionado previamente. Y además, que está bajo la voluntad de Dios y emplearon ese método porque todavía no venía el Espíritu de Dios. Es decir, el Pentecostés, fue antes del Pentecostés. Porque si lo hubiesen escogido después del Pentecostés, no hubiesen necesitado más de suerte y después la suerte nunca más se vuelve a mencionar como método para elegir algún candidato al ministerio. Perfecto, mis queridos hermanos. Son las 8:30 justas. Vamos a descansar un momento. Vamos a ir a tomar un café y después retornamos a las 9 en punto. Retornamos.